Dios te bendiga, buenas noches. En este tercer domingo de Pascua, pues recordamos o se nos presenta tal vez uno de los relatos más eucarísticos de las diversas manifestaciones de Jesús después de su resurrección, que es justamente el que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, que es el famoso relato de los discípulos de Maús. Dice el texto que los discípulos van saliendo de Jerusalén entristecidos porque aquel en quien habían puesto su confianza, aquellas ilusiones que ellos tenían, pues no se vieron pues realizadas en aquel hombre en quien habían depositado su fe, como lo era el Señor. Y van entristecidos cuando Jesús sale a su encuentro. Vean el primer detalle, ellos no buscan a Jesús. Jesús sale al encuentro de aquel que está entristecido y le dice y les pregunta que qué es lo que pasa. Y ellos empiezan a contar el motivo de su tristeza, el motivo de su desazón, como decimos, o el motivo el motivo de, esa, de esas caras largas que están en ese momento presentando. Dicen que ellos creían que Jesús iba a ser el libertador y mira, hace 3 días que pasó esto, su muerte. Entonces ellos iban totalmente desesperanzados, sin ningún motivo de que llegara alegría o que les diera fe. Y dice que Jesús llega y empieza a decirles, a leerlo textualmente, qué necios y poco y de mente tarda tenéis para comprender y creer todo lo que dijeron los profetas. Y empieza a explicarles las diversas profecías, todo lo que el Antiguo Testamento decía sobre Jesús. Vean qué interesante cómo todo el texto, toda la escritura llevaba a Jesús. Y es justamente lo que nos recuerda la primera parte de nuestra celebración eucarística, como lo es la liturgia de la palabra, como a través de diversos textos del Antiguo Testamento, bueno, del Antiguo Testamento a excepción del tiempo pascual, donde la primera lectura regularmente es toma del libro Los Hechos de los Apóstoles, pues como a través de las profecías, los diversos relatos del Antiguo Testamento, se nos va mostrando esa esperanza que se va a ver completada en Cristo, ese plan de Dios que va a tener su culmen en la llegada de Cristo. Y él empezaba a explicar la escritura y explicarles la escritura. Y vean que al final se ha convertido tan fuerte esa palabra en sus vidas que en el momento de separarse le dicen los discípulos al Señor, quédate con nosotros que la noche cae. Y al entrar al lugar, dicen que en el momento de la cena Jesús toma pan, lo parte y se los da a ellos diciendo, tomen y coman. Y pues en ese momento reconocen al Señor. No lo reconocen en su persona tal vez, porque ya lo vimos desde el principio del texto, que Él caminaba con ellos y ellos eran incapaces de encontrarlo. Pero en el momento en que parte el pan y se los da, ellos lo reciben, ellos son capaces de reconocer al Señor. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Tal vez en esos momentos ha sido un poco complicado por esta situación del COVID, pero es en la Eucaristía, es en el encuentro con el pan eucarístico donde el Señor se hace presente de una manera tangible en nuestras vidas. Por eso les decía, y también por eso la imagen de este gran, pues, dibujante español, Fano, que tiene dibujos espectaculares sobre textos bíblicos, explicaciones bíblicas. Por eso la importancia de la Eucaristía dentro de la vida del cristiano, dentro de la vida del católico. No podemos ser católicos sin Eucaristía, porque es en Eucaristía donde tenemos ese encuentro cercano con el Señor. Es cierto, en la oración tenemos un encuentro con el Señor, en nuestra familia, en las personas que lo necesitan. Hay muchos lugares de encuentro con el Señor, pero es en la Eucaristía donde verdaderamente ese encuentro se vuelve completo. Es el Señor el que nos da su cuerpo y su sangre. De ahí por eso es tal vez tan triste y tan, pues, ¿cómo decirlo? Es un vacío tan grande para muchos que no podemos participar de la celebración eucarística como regularmente lo hacemos, que no podemos comulgar, recibir el cuerpo del Señor. Porque al final eso es lo que hace la Eucaristía, es darnos esa esperanza. Y vean el efecto tan fuerte que tiene la Eucaristía en la vida del cristiano, o que debería de tener en la vida del cristiano, que los discípulos dicen que al principio van huyendo de día, pero por la fuerza vivificadora de ese encuentro con el Señor, ellos regresan a la comunidad
y regresan de noche, sin importarle los peligros de la oscuridad. ¿Por qué? Porque su fuerza ya ha sido renovada en ese encuentro con el Señor a través de ese pan que se les ha dado, donde era el cuerpo de Cristo. Y vean qué importante, sobre todo, un regreso a la comunidad. Se dice que, por ejemplo, que cuando la celebración eucarística terminaba, o la palabra misa como tal, es una invitación a servir, es una invitación a hacer misión, a acercarse, a llevar al Señor a los demás. Entonces, ahí es donde debemos verdaderamente hacer un hincapié y una reflexión muy fuerte sobre verdaderamente cuál es el efecto que hace la Eucaristía en nosotros. Y tal vez ahí tenemos que entrar en una reflexión muy importante, o inclusive tal vez valorarnos en la actualidad cuando por las circunstancias de salud que estamos viviendo no podemos participar de la celebración eucarística dominicalmente y la vivimos en nuestro hogar. En primer lugar, por eso, la estamos viviendo en nuestro hogar, a través de algún medio electrónico, a través de Facebook, a través de alguna televisora, a través del radio. Y en segundo, ¿cuál es nuestra disposición hacia la vivencia de la celebración? ¿Cómo es nuestro vestido? ¿Cómo es si tal vez estamos viviendo la Eucaristía con la mente en otra cosa? O si verdaderamente estamos dedicando ese ratito a vivir la celebración como corresponde, con esa conciencia de que es un encuentro con el Señor. No como quizás lo quisiéramos o como estamos acostumbrados a vivirlo, pero es igual una oportunidad valiosa de poder llenarnos de la palabra del Señor que nos inspira la confianza de saber que el plan ha sido hecho en Jesucristo, que el plan de salvación que el Padre pensó desde el principio de los tiempos ya ha abierto las puertas de par en par para nuestra salvación en la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo también recibir el cuerpo de Cristo en este momento a través de la comunión espiritual, que por las circunstancias dolorosamente es lo que podemos hacer. Pero igual en fe sabemos que el Señor está ahí y se nos entrega y se nos da como alimento. Para en este momento en general de oscuridad en el que estamos viviendo a raíz de tantos miedos, tanta desesperanza, tantas situaciones que nos roban la paz, pues de ahí encontrar esa fuerza para salir en medio de la noche entusiastas hacia la comunidad, hacia los hermanos y decir, hemos visto al Señor que verdaderamente está vivo, que verdaderamente ha resucitado. Esa es la experiencia de Maús, es esa experiencia de encuentro cercano con el Señor y sobre todo esa necesidad de recordarnos que es en la Eucaristía donde podemos encontrar también al Señor. Vuelvo a repetir lo que decía anteriormente. Los discípulos de Maús caminaron muchísimo con el Señor y no fueron capaces de reconocerlo, sino hasta el momento en el que reciben el pan, que era el cuerpo del Señor. Entonces, vean qué importante es la Eucaristía para nosotros como católicos. Y entonces la reflexión en este momento ¿es verdaderamente la Eucaristía ese momento que te permite levantarte con fe a pesar de la oscuridad en la que está a tu alrededor? Y ahí también entra un tema de reflexión. ¿Cuál es el valor que le das vos a la Eucaristía? Si verdaderamente la Eucaristía tiene un centro en tu vida, porque es cierto, la oración está bien, la lectura de la palabra está bien, el servicio a los pobres está bien, pero no hay encuentro más maravilloso con el Señor que es la Eucaristía. Y de la Eucaristía, ¿cuánta fuerza podemos alcanzar para poder desarrollarnos y servir a los demás y vivir en comunidad? Sos tal vez de las personas que estamos como yo y como vos, estamos invitados a reflexionar sobre el papel que juega ese encuentro con el Señor en nuestra vida. Si somos de las personas que llegamos a tiempo, llegamos ajustados o llegamos tarde a la celebración, si llegamos bien vestidos o llegamos hasta en pijamas. Y en este momento no quiero criticarte, el tema no es de crítica, es simplemente de que cuál es la importancia que le damos a la celebración o si simplemente voy a la Eucaristía por un mero cumplimiento. Hoy tal vez en estos días
nos hemos dado cuenta de la falta que nos hace verdaderamente la celebración eucarística. El dolor que nos da tal vez no poder estar en el templo con los hermanos, dándole gloria a Dios a través de la celebración de su cuerpo, a través de la celebración de su pasión, muerte y sobre todo su resurrección, de poder alimentarnos de su cuerpo, de poder escuchar su palabra. Emaús es ese encuentro con el Señor Eucaristía, ese encuentro con el Señor que va con nosotros en el camino y nos da la fuerza para vencer el miedo y poder enfrentar cualquier oscuridad que está a nuestro alrededor. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. Si no nos acercamos a la Eucaristía, nos privamos de esa fuente de fuerza y por consecuente de esa valentía para poder anunciar al Señor en estos momentos que tanto se requiere. Pidámosle al Señor que pronto podamos volver a reunirnos como comunidad en el templo y en la fuerza del Señor Eucaristía que se nos da como alimento, poder ser sal y luz para el mundo. Seamos siempre sal y luz. Feliz y bendecida.